Imagínese haber mantenido creencias firmes durante toda su vida, solo para encontrarse con una revelación que destroza y reconfigura por completo su comprensión. Este profundo cambio se produjo con el notable descubrimiento de un rollo que data de hace más de 2200 años, que reveló información asombrosa que dejó a los eruditos y a los fieles en un estado de incredulidad. La importancia de este hallazgo no solo ha inspirado asombro entre quienes lo conocieron, sino que también ha alterado fundamentalmente las percepciones de muchos sobre figuras fundamentales de la historia, incluidos Jesús y Juan, que aparece de manera destacada junto a él en los textos sagrados. Pero, ¿qué hay detrás de esta revelación trascendental que ha encendido tanta sorpresa e intriga? Embárquese en un viaje para descubrir los misterios de los rollos del Mar Muerto. Si este tema le resulta fascinante, asegúrese de hacer clic en el botón de suscripción que se encuentra justo debajo de este vídeo para mantenerse al día con el nuevo y emocionante contenido que estamos preparando para usted. Los rollos del Mar Muerto, a menudo denominados rollos de la cueva de Qumran, representan una extraordinaria colección de escritos judíos antiguos del período del Segundo Templo. Descubiertos entre 1946 y 1956 en las cuevas de Qumran, situadas cerca de la costa norte del Mar Muerto en Cisjordania, estos textos datan del siglo III a.C. al siglo I después de Cristo, lo que los convierte en unos de los manuscritos más antiguos conocidos de la literatura bíblica. Además de los textos bíblicos, los rollos incluyen una variedad de escritos que ofrecen información valiosa sobre la vida religiosa y cultural del pueblo judío durante esta era crucial. Estos antiguos rollos no solo iluminan las prácticas religiosas de la época, sino que también arrojan luz sobre los orígenes del cristianismo y el judaísmo rabínico. Actualmente, la mayoría de los aproximadamente 15.000 rollos y fragmentos se encuentran en el Santuario del Libro, parte del Museo de Israel en Jerusalén. Sin embargo, la propiedad de estos valiosos documentos ha provocado un polémico debate. Jordania y la Autoridad Palestina impugnan la reclamación de Israel sobre los rollos, lo que plantea complejas cuestiones jurídicas y humanitarias, ya que muchos fueron descubiertos mientras Jordania tenía control sobre Cisjordania. En respuesta, Israel afirma que le corresponde su legítima propiedad basándose en el significado histórico y religioso que estos textos tienen para el pueblo judío. En las inmediaciones del Mar Muerto, los arqueólogos descubrieron numerosos fragmentos pequeños de textos antiguos. Muchos de estos fragmentos son restos de manuscritos más grandes que han sucumbido a los estragos del tiempo, influenciados tanto por la descomposición natural como por la interferencia humana. Si bien un número considerable de estos descubrimientos están incompletos, algunos manuscritos más intactos han sobrevivido a los siglos, originados en las propias cuevas de Qumran. Durante más de una década, dedicados exploradores y eruditos recopilaron minuciosamente una colección de 981 manuscritos únicos, todos desenterrados de 11 cuevas cerca del antiguo asentamiento judío de Khirbet Qumran, enclavado en el árido desierto de Judea de Cisjordania. Estas cuevas, ubicadas aproximadamente a 2 kilómetros al oeste de la costa noroeste del Mar Muerto, han dado lugar al legado perdurable de los famosos rollos. Durante muchos años, la creencia predominante entre los arqueólogos fue que estos rollos estaban asociados con una secta judía conocida como los esenios. Sin embargo, teorías más recientes han puesto en duda esta conexión, proponiendo que los textos pueden haber sido originados por sacerdotes de Jerusalén, identificados como los saduceos, o incluso de otros grupos judíos aún por identificar. La mayoría de los manuscritos antiguos descubiertos en la región están escritos en hebreo, pero el hallazgo también incluye textos en arameo y griego. Además, los descubrimientos en el desierto de Judea han revelado inscripciones en latín de Masada y textos árabes de Khirbet al-Mir, que muestran el rico tapiz cultural representado en estos documentos. Los manuscritos en sí fueron elaborados principalmente en pergamino, algunos en papiro y, curiosamente, uno de ellos está inscrito en cobre. Los eruditos coinciden en que los rollos del Mar Muerto se produjeron durante un período que abarca desde el siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Sin embargo, otros descubrimientos de manuscritos cercanos muestran un rango más amplio de fechas, desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo XI después de Cristo.
Entre los hallazgos intrigantes se encuentran monedas de bronce que ayudan a datar los textos, que abarcan desde el reinado de Juan Hircano, gobernante del reino asmoneo entre 135 y 104 a.C., hasta el tumultuoso período de la Primera Guerra Judeo-Romana, que tuvo lugar entre 66 y 73 después de Cristo. A través de estos hallazgos notables, los rollos del Mar Muerto continúan inspirando y provocando reflexión, ofreciendo una ventana al rico paisaje histórico, cultural y religioso de un mundo antiguo que todavía resuena hoy. La datación de los rollos del Mar Muerto ha sido confirmada meticulosamente mediante una combinación de análisis paleográficos y pruebas de radiocarbono, lo que confirma su origen antiguo. A pesar de que algunos manuscritos sufren daños importantes que complican su identificación completa, los investigadores han logrado clasificar los textos en 3 grupos principales. Aproximadamente el 40% de los rollos consisten en copias de las escrituras hebreas, textos fundamentales que resuenan profundamente en la fe judía. Otro 30% incluye escritos del período del Segundo Templo, obras que no llegaron a la Biblia hebrea, como el libro de Enoc, el libro de los Jubileos, el libro de Tobías, la sabiduría de Ben Sira y los salmos del 152 al 155. El 30% restante comprende manuscritos sectarios que articulan las creencias y regulaciones de comunidades judías específicas. Entre estos textos significativos se encuentran la regla de la comunidad, el rollo de la guerra, el Habacuc Peser y la regla de las bendiciones. En conjunto, estos manuscritos ofrecen una visión extraordinaria del rico tapiz de prácticas y creencias que caracterizaron a las antiguas comunidades judías, mejorando nuestra comprensión de cómo estos grupos vivieron y se organizaron durante este vibrante período de la historia. Una vez establecido lo que contienen los rollos, ahora nos centraremos en la cautivadora historia de su descubrimiento, las circunstancias que rodearon su desenterramiento, el lugar donde fueron encontrados y cómo la vida de un joven pastor se alteró para siempre por esta revelación fortuita. Durante más de 2 milenios, los tesoros ocultos de Qumrán permanecieron ocultos entre los escarpados acantilados a lo largo de la costa noroeste del Mar Muerto. Esta árida región de Judea, asociada durante mucho tiempo con la tribu de Judá, ocupa un lugar destacado en las narraciones bíblicas, desde el desgarrador juicio de Sodoma y Gomorra hasta la peligrosa huida del rey David de Saúl, e incluso los 40 días de tentación a los que se enfrentó Jesús. Su profunda conexión con las Escrituras prepara el escenario para los extraordinarios acontecimientos que pronto se desarrollarían. En 1947, como quiso el destino, un joven pastor beduino llamado Muhammad Edib estaba buscando una cabra perdida junto con sus primos cuando se topó con una cueva oculta en las empinadas laderas que dominaban el Mar Muerto. Despertado por la curiosidad, arrojó una piedra a la oscuridad con la esperanza de asustar al animal para que revelara su ubicación. En lugar del sonido familiar de una cabra asustada, se encontró con el estruendo estremecedor de una cerámica al romperse. Este ruido inesperado marcaría un momento crucial en los anales de la arqueología bíblica. Obligado a explorar más, el joven pastor se aventuró más profundamente en la cueva, donde desenterró lo que parecía ser un antiguo tesoro. Dentro de una vasija de barro rota yacían rollos de cuero inscritos en hebreo bíblico, los primeros fragmentos de lo que más tarde se reconocería como los rollos del Mar Muerto. Este descubrimiento fortuito inició un viaje extraordinario, lleno de desafíos y peligros que amenazaron con borrar estos textos invaluables de la historia para siempre. A medida que se difundió la noticia de este extraordinario hallazgo, el interés aumentó y atrajo tanto a académicos como a curiosos. Algunos rollos incluso llegaron a manos de la Iglesia Ortodoxa Siria de Jerusalén, para acabar en Nueva York. Sin embargo, la mayoría de estos textos invaluables fueron conservados meticulosamente por académicos israelíes, que emprendieron un proyecto integral de estudio y restauración que continúa hasta el día de hoy, invitando a arqueólogos e investigadores bíblicos de todo el mundo a participar en esta narrativa en desarrollo. A medida que los investigadores limpiaban y organizaban diligentemente los fragmentos de los antiguos rollos, comenzaron a descubrir evidencia de que Qumrán había sido el hogar de una comunidad judía distintiva que residía a lo largo de las orillas del Mar Muerto, ubicada a unos 16 kilómetros al sur de Jericó.
un destacado profesor de arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que encabezó las excavaciones iniciales en Qumrán, expresó su profundo entusiasmo por el descubrimiento, enfatizando las implicaciones monumentales que estos textos tendrían en los estudios bíblicos y arqueológicos. Recordó vívidamente el momento en que abrió por primera vez un pergamino. Mis manos temblaban cuando comencé a desenrollarlo. Leí algunas frases inscritas en un hermoso hebreo bíblico, que recordaba el estilo de los salmos. Sin embargo, el texto era completamente nuevo para mí. En ese instante, sentí que estaba destinado a contemplar un pergamino hebreo que había permanecido sin leer durante más de 2000 años. Este notable viaje de descubrimiento no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también resalta el impacto duradero de estos textos antiguos en la erudición y la fe contemporáneas. En total, se desenterraron más de 900 fragmentos de pergaminos de las cuevas de Qumrán, y los eruditos israelíes se han dedicado incansablemente a restaurar estos invaluables manuscritos. A través de sus diligentes esfuerzos, los pergaminos comenzaron a revelar los pensamientos e intenciones de sus autores, abarcando pasajes de casi todos los libros del Antiguo Testamento hebreo, excepto el libro de Esther, que se agregó al canon en una época posterior. Más allá de estas escrituras sagradas, los rollos de Qumrán ofrecen una ventana notable a la vida cotidiana de la comunidad local, que arroja luz sobre sus creencias religiosas, costumbres y aspiraciones para el futuro. Los esenios, a los que los eruditos suelen denominar la secta del Mar Muerto, representaban un grupo judío distinto que habitó la aislada región de Qumrán durante muchos años. Eran una comunidad religiosa separatista que buscaba distanciarse de la corrupción y el materialismo de las familias sacerdotales de Jerusalén. Comprometidos con el estudio de las Escrituras, buscaban la pureza espiritual, abrazaban una vida de sencillez, participaban en rituales diarios de purificación y se adherían a una práctica de celibato. Su existencia se caracterizaba por un profundo sentido de preparación para el fin de los tiempos y una ferviente anticipación de la manifestación del reino de Dios en la tierra. Algunos investigadores teorizan que Juan el Bautista pudo haber pasado un tiempo entre los esenios en Qumrán, absorbiendo sus costumbres y creencias antes de embarcarse en su propio ministerio, durante el cual proclamó la llegada del Mesías a Israel, como se detalla en los Evangelios. Muchos estudiosos de la Biblia observan sorprendentes similitudes entre el estilo de vida de Juan y el de los esenios, y notan paralelismos entre ciertos textos esenios y pasajes del Nuevo Testamento que articulan la misión de Juan el Bautista. La evidencia arqueológica sugiere que Qumrán fue ocupada por primera vez entre los siglos 8 y 7 a.C., y floreció como comunidad desde el siglo II a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Este período coincide con el momento en que Jesús el Mesías caminó sobre la tierra y cuando la Iglesia primitiva comenzó a tomar forma en Jerusalén. Sin embargo, durante la primera revuelta judía contra el dominio romano, Qumrán enfrentó la destrucción a manos de los romanos, lo que resultó en la muerte de muchos de sus habitantes y obligó a otros a huir. Más tarde, durante la segunda revuelta judía contra Roma en el siglo II después de Cristo, Bar Kokhba, quien más tarde sería considerado un falso mesías, buscó refugio en las ruinas de Qumrán con sus seguidores, solo para ser derrotado por las fuerzas romanas. Hoy en día, las ruinas restauradas de este sitio de gran riqueza histórica siguen atrayendo a visitantes e investigadores por igual. Lugares históricos como estos se conservan y están abiertos al público, y muchos grupos de turistas, incluidos los operados por Sarel Tours, incluyen Qumrán en sus itinerarios. Esto permite a los visitantes sumergirse en el significado histórico del lugar. Descubrir los orígenes exactos de un sitio tan antiguo presenta sus propios desafíos, y la tarea es aún más compleja cuando se trata de algo tan único como los rollos del Mar Muerto. Sin embargo, lo que hemos descubierto sobre ellos es innegablemente fascinante. Los orígenes de los rollos del Mar Muerto son multifacéticos y, por lo general, hacen referencia a los manuscritos encontrados en 12 cuevas cerca de las ruinas de Qumrán, una zona que se cree que fue el hogar de la comunidad responsable de producir estos textos. Se han descubierto aproximadamente 15.000 fragmentos de rollos, que representan entre 800 y 900 manuscritos originales.
Estos fragmentos están meticulosamente organizados según el número de la cueva donde fueron encontrados, junto con la primera letra del título hebreo correspondiente. Los manuscritos fueron desenterrados en 5 lugares principales. El primer descubrimiento ocurrió en 1947 cuando un joven pastor tropezó accidentalmente con un rollo en una cueva de Qumran en la costa noroeste del Mar Muerto. Estos manuscritos iniciales se conocieron como los rollos del Mar Muerto, y otros descubrimientos realizados en la zona entre 1950 y 1960 con nombres similares. Entre los tesoros encontrados en la primera cueva estaban el rollo de Isaías, la regla de la comunidad, también conocida como el Manual de Disciplina, el rollo de la guerra, que narra la batalla entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, un rollo que contiene himnos de acción de gracias y un comentario sobre el libro de Habacuc. Estos primeros descubrimientos proporcionaron perspectivas únicas sobre la vida religiosa y las creencias de la comunidad de Qumran, y siguen despertando interés entre los académicos y los visitantes por igual. En la segunda cueva también se encontraron hallazgos importantes, como un extenso pergamino que contenía una recopilación de salmos tanto conocidos como menos conocidos, junto con algunas obras apócrifas. Cabe destacar que entre los tesoros descubiertos se encontraban una copia del libro del Levítico que data del siglo III a.C. y el importante rollo del templo, que presenta una visión idealizada del templo de Jerusalén en 66 columnas conservadas. En 1952, los pastores descubrieron un tercer yacimiento al sur de En-Gedi, que reveló una notable colección de manuscritos. Entre ellos se encontraba una versión griega perdida de los profetas menores del siglo I después de Cristo, una carta de Bar Kochba, varios fragmentos bíblicos y documentos legales de la época escritos en arameo, griego y nabateo. También se encontraron pasajes adicionales de una versión griega de los profetas menores dentro de esta cueva. En otro yacimiento arqueológico se descubrieron alrededor de 40 documentos extremadamente dañados, que se cree que fueron dejados por samaritanos que encontraron su fin a manos de los soldados de Alejandro Magno en el año 331 a.C. La mayoría de estos documentos legales estaban escritos en arameo, y algunos de ellos incluían antiguos sellos hebreos. En un quinto lugar, la fortaleza de Masada, los investigadores descubrieron un manuscrito hebreo del libro de Sirácide que data del año 75 después de Cristo, junto con fragmentos de los Salmos, el Levítico y el Génesis. También encontraron un pergamino que contenía los cantos del sacrificio del sábado, que puede haber sido creado por los esenios, ya que se parece a los textos encontrados en la cuarta cueva de Qumran. La exploración de más cuevas continuó y en 2017 se descubrió otra cueva, que agregó nuevas piezas al vasto rompecabezas arqueológico de los rollos del Mar Muerto. Aunque este descubrimiento se considera uno de los más importantes de la historia arqueológica, también desató una gran controversia. En un principio, el control de los manuscritos recaía en un pequeño grupo de académicos designados por el Departamento de Antigüedades de Jordania, lo que dio lugar a críticas por limitar el acceso a estos documentos. Aunque algunos de los manuscritos más completos se pusieron a disposición rápidamente, la mayoría eran fragmentos pequeños y extremadamente frágiles. La publicación de estos textos se realizó a un ritmo que muchos consideraron demasiado lento, lo que provocó el descontento entre los investigadores y el público ansioso por conocer estos antiguos tesoros. La situación en torno a los rollos del Mar Muerto se volvió cada vez más compleja debido al acceso restringido a los textos inéditos, controlado estrictamente por el comité editorial que supervisaba su publicación. En septiembre de 1991, los académicos del Hebrew Union College de Cincinnati anunciaron un gran avance. Habían desarrollado un programa informático capaz de reconstruir textos inéditos utilizando una concordancia existente. Poco después, la Biblioteca Huntington de California decidió poner a disposición de estos investigadores toda su colección de fotografías de pergaminos, lo que fomentó una nueva apertura que impulsó a la Autoridad de Antigüedades de Israel a levantar las restricciones que había mantenido durante mucho tiempo. En 2011, los investigadores del Museo de Israel se asociaron con Google para digitalizar y poner a disposición en línea 5 de los pergaminos más grandes, incluido el famoso rollo de Isaías.
Esta iniciativa representó con acento agudo un paso significativo hacia una mayor accesibilidad, permitiendo que un público más amplio se involucrara con estos textos antiguos. Entre los rollos del Mar Muerto, el libro de Isaías completo ocupa un lugar particularmente estimado. Escrito en el hebreo original, este notable manuscrito se exhibe actualmente en el Museo de Israel en Jerusalén. Los visitantes acuden en masa al santuario del libro para ver este antiguo documento, que fue copiado meticulosamente por los escribas judíos de Qumrán hace más de 2000 años. Se erige como el texto bíblico en hebreo más antiguo conocido hasta la fecha, y simboliza un vínculo crítico con el patrimonio religioso de la región. En los primeros 40 años posteriores al descubrimiento de los rollos, la investigación estuvo dominada por un pequeño grupo de eruditos de gran prestigio. Si bien su experiencia fue inestimable, la concentración del trabajo dentro de este pequeño círculo resultó en demoras significativas en la publicación de los textos. No fue hasta principios de la década de 1990 que la Autoridad de Antigüedades de Israel tomó medidas decisivas para acelerar el proceso. El nombramiento del profesor Emanuel Tov de la Universidad Hebrea como editor jefe del proyecto marcó un punto de inflexión, permitiendo que la investigación avanzara más rápidamente y otorgando al público acceso a la riqueza de información contenida en estos escritos antiguos. Entre los tesoros desenterrados, el rollo de Isaías es particularmente notable por contener profecías que algunos eruditos sugieren que podrían estar vinculadas a Jesús, lo que encendió debates en curso sobre varias interpretaciones y significados. Este aspecto continúa atrayendo el interés tanto de los grupos religiosos como de los investigadores. En 2001, el proyecto había abierto a aproximadamente un centenar de eruditos de todo el mundo, lo que dio como resultado que la mayoría de las ediciones oficiales de los rollos estuvieran disponibles en bibliotecas académicas. Con el tiempo, la Autoridad de Antigüedades de Israel reconoció la necesidad imperiosa de preservar estos documentos invaluables, lo que llevó a la creación de un laboratorio de conservación especializado dedicado a proteger estos invaluables tesoros. Los rollos habían caído inicialmente en manos de Kalisander Sagin, conocido como Kando, un comerciante de antigüedades asociado con la Iglesia siria. Incapaz de descifrar el contenido de los textos, Kando los vendió por una suma considerable al arzobispo Anastasius Jesús Samuel de la Iglesia Ortodoxa Siria en Jerusalén Este. El arzobispo, intrigado por la autenticidad de los manuscritos, buscó la experiencia de eruditos para evaluar su valor. En julio de 1947, se acercó a la École Biblique y se reunió con el profesor holandés J. van der Plag, que estaba de visita de la Universidad de Nijmegen. Van der Plag reconoció uno de los manuscritos como una copia hebrea del libro de Isaías, pero su descubrimiento fue recibido con escepticismo. Otro erudito de la École Biblique planteó dudas sobre la autenticidad de los rollos, sugiriendo que su antigüedad podría indicar que eran falsificaciones. En enero de 1948, el profesor Elazar Sukenik, especialista en arqueología palestina de la Universidad Hebrea, organizó una reunión con un miembro de la comunidad siria en la sede de la YMCA en Jerusalén para examinar personalmente los rollos. Después de un análisis exhaustivo, Sukenik confirmó su autenticidad y copió meticulosamente varios capítulos del libro de Isaías para compartirlos con la Asamblea Constituyente del recién establecido Estado de Israel. Un mes después, otro líder religioso, el padre Bursay del monasterio de San Marcos, se puso en contacto con las Escuelas Americanas de Investigación Oriental, ASOR, en un esfuerzo por facilitar la publicación del gran rollo de Isaías, el comentario de Habacuc y la regla de la comunidad. Dado que el investigador de la ASOR, William Brownlee, no estaba disponible, el padre Sami se puso en contacto con el Dr. John Trevor, que se desempeñaba como director interino de la institución en ese momento. Esto marcó el comienzo de un compromiso académico más amplio con los rollos, impulsando su estudio hacia nuevos ámbitos de exploración y comprensión. Durante este período crucial, el Dr. John Trevor tomó varias fotografías de los rollos y se las envió al profesor William Albright de la Universidad Johns Hopkins, un destacado experto en paleografía y arqueología de esa época. Albright fechó el manuscrito de Isaías aproximadamente 100 años antes de Cristo, un paso crucial para establecer el contexto histórico de estos textos.
En 1949, el arzobispo Mar Samuel llevó los rollos a los Estados Unidos, con la intención de venderlos. Otorgó a la Escuela Americana de Investigación Oriental, ASOR, permiso para publicar los manuscritos en un período de 3 años, bajo la dirección del Dr. Miller Barrows, con la ayuda de Trevor y William Brownlee. La ASOR comenzó a preparar los manuscritos para su publicación, lo que culminó en 1950 cuando publicaron los rollos en poder del arzobispo Samuel, haciendo que estos textos significativos fueran accesibles tanto a la comunidad académica como al público interesado. En junio de 1954, inesperadamente, los manuscritos fueron anunciados para su venta en la sección de artículos varios del Wall Street Journal. Sin embargo, fue el arqueólogo israelí Yigael Yadin quien finalmente compró los manuscritos por $250.000, una transacción que no se hizo pública hasta febrero de 1955. Hoy, estos raros manuscritos se encuentran resguardados en el Santuario del Libro del Museo de Israel en Jerusalén. De esta narración histórica surge una pregunta importante: ¿estos rollos aportan pruebas de la existencia de Jesucristo? Muchos expertos sugieren que la comunidad de Qumran esperaba la llegada de 2 Mesías en lugar de uno solo, una noción que se aparta de las creencias cristianas dominantes. Esta distinción se considera una característica crucial que diferencia las expectativas mesiánicas de la comunidad de Qumran de las de los primeros seguidores de Jesús. El reconocido investigador James Van der Kam señala que, si bien tanto la comunidad de Qumran como los primeros cristianos esperaban el fin de los tiempos, su comprensión del papel del Mesías era bastante diferente. Para el pueblo de Qumran, se esperaba que el futuro escatológico trajera 2 figuras mesiánicas, una de la línea sacerdotal de Aarón y la otra de la casa de Israel. Sin embargo, los detalles sobre las funciones específicas de estos mesías siguen siendo en gran medida ambiguos, y la mayoría de las referencias se centran en sus funciones de dirigir un banquete mesiánico. Curiosamente, el Nuevo Testamento no incluye el concepto de mesías duales. Esta doble expectativa se remonta a los escritos que surgieron después del exilio babilónico, que mencionan a líderes como Zorobabel, de la línea davídica, y a Josué, el sumo sacerdote, ambos llamados, ungidos, el equivalente hebreo del Mesías. Así como estos 2 líderes compartían el poder en el siglo V a.C., los textos de Qumran imaginaban un futuro con 2 Mesías. Uno sacerdotal, responsable de las leyes y los rituales, y otro de la línea de David, destinado a liderar las batallas espirituales. En cambio, la concepción cristiana primitiva del Mesías era más sencilla y se centraba en un Salvador singular descendiente de David, identificado como Jesús de Nazaret. Este concepto se subraya en pasajes como Marcos 8 y 27 de la mañana y Hechos 2 y 36 de la madrugada. Los evangelios de Mateo y Lucas hacen especial hincapié en este linaje, presentando a Jesús como descendiente directo de David. Para los primeros cristianos, el Mesías era el elegido de Dios, que se esperaba que regresara en gloria para reinar sobre el cielo y la tierra. Curiosamente, uno de los textos de Qumran parece resonar con esta noción cristiana de un único Mesías. Describe a una figura cuya autoridad es tal que los cielos y la tierra obedecerán a su Mesías, retratándolo de una manera que recuerda a Jesús en la teología cristiana. Esta perspectiva, que refleja de cerca la idea cristiana de un Mesías singular y poderoso, continúa intrigando a los eruditos que exploran las posibles conexiones entre las creencias de Qumran y el cristianismo primitivo. Sin embargo, a medida que los eruditos profundizan en los escritos de Qumran, la noción de una única figura mesiánica comienza a tomar forma, lo que sugiere que la comunidad de Qumran podría haber tenido una visión más integrada del Mesías de lo que se suponía anteriormente. Dicho esto, los manuscritos descubiertos hasta ahora ofrecen poco apoyo a la idea de 2 Mesías. La evidencia limitada disponible sugiere un enfoque cauteloso para interpretar estos textos. Muchos reflejan las creencias de una secta específica y fueron compuestos en diferentes momentos y lugares, lo que explica las variaciones en sus mensajes. Los textos recién descubiertos de la Cuarta Cueva enfatizan aún más esta necesidad de cautela. Cabe destacar que estos escritos no mencionan a 2 Mesías y también brindan escasas referencias al concepto de Mesías en general.
En cambio, se centran en una figura convincente, un príncipe guerrero de la línea davídica. Por ejemplo, un fragmento contiene una visión apocalíptica de un guerrero destinado a derrotar a los incircuncisos y habla de alguien que es ungido con el aceite del reino, lo que sugiere una figura mesiánica singular. Otro texto describe a un líder preparado para las batallas mesiánicas, al que se hace referencia en términos grandiosos como el Hijo de Dios, en línea más con la representación cristiana tradicional de un Mesías que con la expectativa mesiánica dual presente en algunos escritos de Qumrán. Él juzgará la tierra con justicia y todas las naciones se inclinarán ante él. Con la ayuda de Dios, librará guerras y Dios entregará a todos los pueblos en sus manos. Esta poderosa visión se alinea estrechamente con la comprensión cristiana del Mesías. En la creencia cristiana, el Mesías no es simplemente un líder terrenal, encarna la autoridad divina sobre toda la creación, tanto en el cielo como en la tierra. Esta expectativa se ilustra vívidamente en el Nuevo Testamento, donde se describe a Jesús como alguien que tiene dominio sobre los espíritus malignos, las enfermedades, la muerte e incluso las fuerzas de la naturaleza. Un ejemplo convincente se encuentra en el Evangelio de Marcos, 4, 35 a 41, donde Jesús calma una tormenta, lo que lleva a sus discípulos asombrados a preguntar: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? De manera similar, en Mateo 28 en 18, Jesús afirma: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Curiosamente, el Mesías representado en los manuscritos de Qumrán resuena con esta visión cristiana de un Mesías singular y poderoso, en lugar del concepto de Mesías dual. Esta alineación abre la puerta a nuevas interpretaciones de las expectativas mesiánicas de la comunidad de Qumrán. Además, uno de los textos de Qumrán hace referencia explícita a la resurrección de los muertos, al afirmar: Él resucitará a los muertos. Este notable paralelo plantea preguntas intrigantes sobre la influencia de tales ideas en las expectativas mesiánicas de Qumrán y su semejanza con las creencias centrales del cristianismo primitivo. Los académicos han dedicado sus esfuerzos a investigar si los autores de los rollos del Mar Muerto realmente abrazaron el concepto de resurrección, un principio fundamental para varios grupos judíos durante el período del Segundo Templo. Entre el 200 a.C. y el 70 después de Cristo, las comunidades judías expresaron diversas creencias sobre la vida después de la muerte. Las primeras referencias a la resurrección aparecen en textos posteriores de la Biblia hebrea, como Daniel 12. La idea de resucitar a los muertos comenzó a ganar terreno entre ciertos grupos judíos a partir del siglo II a.C. Si bien algunos grupos abrazaron firmemente esta creencia, otros la rechazaron, un debate que se refleja tanto en los escritos apócrifos como en el Nuevo Testamento. Para los primeros cristianos, la resurrección de Jesús era la piedra angular de su fe, como enfatiza Pablo en 1 Corintios 3 y 14 de la tarde: sin la resurrección, la fe cristiana carecería de sentido. En los Evangelios de Mateo y Lucas, observamos que los primeros cristianos esperaban señales específicas para identificar la llegada del Mesías. Estas mismas señales también aparecen en los textos de los rollos del Mar Muerto, lo que sugiere paralelismos significativos entre las creencias de Qumrán y las tradiciones judías anteriores a los Evangelios. Se encuentra un sorprendente punto en común tanto en los rollos como en los Evangelios: la proclamación de buenas noticias a los pobres, que hace referencia directa a Isaías 61 en 1. Este versículo habla de un ungido, o Mesías, que realizaría señales milagrosas para anunciar la llegada del día del Señor. En el Evangelio de Lucas, este pasaje marca el comienzo de la misión de Jesús. En Lucas 4 y 18 de la madrugada, Jesús lee a Isaías en la sinagoga de Nazaret, afirmando con valentía que la profecía se cumple en él. Reafirma esta declaración en el versículo 4 y 25 de la madrugada, posicionando las palabras de Isaías como centrales para la comprensión de su misión. Tanto los rollos del Mar Muerto como los Evangelios subrayan una expectativa compartida en torno al Mesías, enfatizando que las señales proféticas eran cruciales para reconocer el advenimiento del reino de Dios.
Si bien Isaías 61:1 no menciona al ungido resucitando a los muertos, los evangelios, particularmente en Mateo y Lucas, asocian el concepto de resurrección con las buenas noticias, sugiriendo que éstas servirían como señales mesiánicas. Fragmentos recién descubiertos de los rollos del Mar Muerto confirman aún más esta antigua tradición en el judaísmo palestino con respecto a las señales mesiánicas. La creencia en la resurrección y la proclamación de la Buena Nueva como indicadores mesiánicos eran compartidas por la comunidad de Qumrán y los primeros cristianos, que estaban profundamente arraigados en el contexto judío más amplio de su tiempo. Esta conexión conduce a una intersección fascinante. Los pasajes seleccionados por Mateo y Lucas también están vinculados al movimiento de Juan el Bautista. En ambos evangelios, cuando Juan está encarcelado, envía un mensaje a Jesús preguntándole si él es realmente el Mesías esperado. Las ideas que se analizan aquí parecen haber prevalecido tanto en la comunidad de Juan el Bautista como entre los primeros seguidores de Jesús, lo que llevó a muchos estudiosos a sugerir un fuerte vínculo entre el movimiento de Juan y la comunidad de Qumrán. Estos grupos, que se aislaron en el desierto en preparación para la venida del Señor, compartían creencias similares y se basaban en los mismos textos proféticos de la Biblia hebrea. Por lo tanto, los rollos de Qumrán ofrecen perspectivas únicas sobre las creencias compartidas entre los seguidores de Juan el Bautista, Jesús y posiblemente el enigmático Maestro de la Justicia, al que se hace referencia en los rollos. Además, la noción del siervo sufriente que se encuentra en Isaías también aparece en fragmentos de Qumrán. Parte del rollo de Isaías describe esta figura sufriente de una manera que recuerda a Isaías 53:5, que habla de un siervo que está herido y afligido. Desde la identificación de esta figura, se han realizado numerosos estudios para explorar si este pasaje se alinea con las escrituras cristianas. La evidencia de los rollos indica que no hay divergencias significativas entre la perspectiva de Qumrán y el texto del Nuevo Testamento. Si disfrutaste de esta exploración, no olvides suscribirte al canal. Haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla ahora para adentrarte en más contenido cautivador como este.